Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. Bueno, en el video de hoy quisiera hablar pues de un tema bastante interesante de la historia peruana, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el Perú virreinal, Virreinato del Perú, una época bastante interesante. Anteriormente ya habíamos hablado de Virreinato del Perú, ¿no? Habíamos hablado de lo que había sido los primeros años, el establecimiento, ¿no? La instauración del virreinato del Perú en 1542, mediante las leyes nuevas, creación del virreinato del Perú, en reemplazo de las nefastas gubernaciones. Sabemos las consecuencias que trajo esto, ¿no? Lo de las gubernaciones, las guerras entre los conquistadores, Diego de Almagro, Almagro el Mozo, la muerte de Francisco Pizarro a mano de los almagristas, luego la rebelión de los encomenderos y finalmente pues para cerrar todo esto, ¿no? La pues la rebelión de Gonzalo Pizarro y su posterior muerte. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, ¿no? Creo que ya todo el mundo lo ha notado. Los primeros años del virreinato peruano fueron años de mucho desorden, de mucho caos, de mucha inestabilidad, ¿no? Incluso nuestro primer virrey va a terminar siendo asesinado, ¿no? Que es el virrey Blasco Núñez de Vela, que es el primer virrey del Perú, ¿no? El primer virrey que tiene el Perú y que muere asesinado es ejecutado de hecho en la batalla de Iñaquito, ¿no? Cuando es capturado por los rebeldes pizarristas y estos lo terminan ejecutando en 1546, en la batalla de Iñaquito. Bueno, pasa el tiempo, ¿no? Ya Gonzalo Pizarro es ejecutado en 1548, se pone fin a la rebelión de los encomenderos. La misión de los virreyes posteriores que vinieron después de Blasco Núñez de Vela, ¿no? Era implementar o establecer las leyes nuevas en el virreinato para que sean ejecutadas. Eh, las leyes nuevas lo que buscaban en sí era el control absoluto del virreinato, ¿no? Recordemos que antes en las gobernaciones no existía un control absoluto de la corona. Los que tenían más poder eran los conquistadores, ¿no? En este caso Pizarro, Almagro, por eso se dan estas guerras civiles entre conquistadores. Pero ya con las leyes nuevas lo que se buscaba también era pues imponer ya el poder de la corona sobre el territorio conquistado. Se va a poner así pues también leyes para la protección de los indígenas. Esas leyes que son puestas por el rey Carlos V de España, ¿no? No, bueno, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Recordemos que Carlos tenía pues, era rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es una historia bien curiosa la que tiene Carlos V, ¿no? Es muy conocido como Carlos V y también Carlos I de España. Que de hecho enfrentó muchos acontecimientos importantes, ¿no? Durante su época se va a dar la famosa reforma protestante de Martín Lutero, que de eso ya vamos a hablar en próximos videos, ¿no? La monarquía hispánica y todo eso. Bueno, pero lo que sucede aquí es que cuando hablamos de virreinato del Perú tenemos que entender de que en el Perú existieron dos etapas en el virreinato peruano. Una va a ser la etapa de la época de los Austrias, ¿no? De la época de los Austrias, donde los gobernantes pues van a ser miembros de la casa austriaca, de la casa de Austria, de los Habsburgo, ¿no? Los Habsburgo, donde pues tenemos a Carlos V, donde tenemos pues a Felipe II, y vamos a tener también al famoso hechizado, ¿no? Que va a ser el último rey de la dinastía Habsburgo en España. Luego ya vamos a tener la época de los Borbones, que es la época más conocida, ¿no? Cuando se estudia en el colegio se suele hablar más de los Borbones por lo que hicieron, ¿no? Durante las guerras napoleónicas y todo eso. Pero ahora vamos a hablar de los primeros años del virreinato en una segunda parte, ¿no? En este video, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de Francisco de Toledo. Francisco de Toledo es uno de los virreyes más importantes que va a tener el Perú.
Principalmente por lo que hizo, ya que él va a ser el que va a dar las famosas reformas toledanas. Estas reformas que van a hacer que el virreinato peruano se estabilice por fin, ¿no? Porque hasta antes de la llegada de Toledo había sido un territorio bastante inestable. Se daban algunas insurrecciones, algunos levantamientos y tenían que ser pues ya sofocados, tenían que ser reprimidos. Francisco de Toledo llega en el año 1568 al territorio peruano, que en ese tiempo era pues el virreinato, y va a implementar las famosas reformas toledanas, ¿no? Las reformas toledinas. Las reformas toledanas, que es muy importante precisar de que en esos años se van a dar cosas muy interesantes en el Perú, antes de la llegada del virrey Toledo. Por ejemplo, en 1551 se va a dar la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se funda en el año 1551, el 12 de mayo de 1551 se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo la Real Cédula de Valladolid. No, es un permiso que se lo dan, que otorga Carlos I de España, para que se funde la universidad pues en el Virreinato del Perú. El que estuvo a cargo de esta fundación fue, bueno, vamos a decir el fundador, por así decirlo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es Fray Tomás de San Martín. Fray Tomás de San Martín fue fundador, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo la Real Cédula de Valladolid de 1551. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se funda en 1551. Es un acontecimiento muy importante y es por ello que a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la actualidad se le conoce como la primera universidad de América, la decana de América, ¿no?, la más importante que tiene el Perú. Una historia muy interesante es la que tiene San Marcos. Como dato adicional, como dato curioso, el primer establecimiento que va a tener la universidad va a ser el convento de Santo Domingo, ¿no? Porque estaba pues en un inicio era liderado por clérigos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿De acuerdo? Era pues, liderada por clérigos. Y de hecho su fundador pues era parte de la iglesia, ¿no? Era Fray Tomás de San Martín. 1551, recuerden, Real Cédula de Valladolid de 1551, 12 de mayo, fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A todo esto, pues en el Perú se habían dado pues acontecimientos bastante trágicos, ¿no? La guerra entre los conquistadores, se acabaron entre ellos, ¿no? Increíblemente, ¿no? Imagínense, primero habían sido pues todos aliados, ¿no?, para la conquista del Imperio Inca, y después se terminan matando entre los propios conquistadores, ¿no? El caso más resaltante es el de Pizarro y Almagro. Aunque ese conflicto estalla en sí porque a Pizarro, esto tiene como antecedente, esta rivalidad tiene como antecedente la capitulación de Toledo, ¿de acuerdo? Que fue en el año 1529, ¿no? Esta capitulación de Toledo que fue firmada pues siendo parte como un acuerdo, ¿no?, de los territorios que se iban a repartir, ¿no?, territorios repartidos por conquistar. Todavía no se había concretado la conquista, así que eran los territorios que se iban a repartir, eran los territorios repartidos por conquistar, porque todavía no se había oficializado la conquista. Pero ¿qué pasaba en la capitulación de Toledo? ¿Qué pasaba en este acuerdo que habían hecho? En la capitulación de Toledo, a Pizarro le dan todos los títulos, ¿no? Le dan todos los títulos, todo el protagonismo se lo va a llevar Pizarro, y a Diego de Almagro pues lo dejaron prácticamente sin nada. Entonces esto causa una rivalidad tremenda. Además se peleaba también por el dominio de la ciudad del Cusco, la ciudad más importante, recordemos que había sido la capital del Imperio Inca. Y esa también era una especie de casus belli para que estalle este conflicto entre conquistadores. Y bueno, pues se termina matando a Diego de Almagro en 1538. Pero aquí vamos a resaltar también la creación pues del reino inca de Vilcabamba. El reino de Vilcabamba, que era un reino independiente del Imperio Español que se había formado en el territorio que era pues el Virreinato del Perú. 1542 se funda el Virreinato del Perú.
Y cuando llega el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, su misión era imponer las leyes nuevas e imponer la autoridad de la corona en el territorio conquistado. Pero no lo logró, porque curiosamente los que tenían más poder eran los conquistadores, más específicamente Gonzalo Pizarro, que era pues hermano del ya difunto para ese momento Francisco Pizarro, que había sido asesinado en el año 1542. Fue asesinado Francisco Pizarro, y su hermano pues se había quedado como uno de los hombres más ricos y poderosos del territorio, imagínense, ¿no? Y lo que buscaba también las leyes nuevas en cierta parte, aparte de la protección de los indígenas, y imponer la autoridad de la corona sobre el territorio, era también quitarle poder a estos encomenderos, ¿no? A estas personas de poder que eran una especie de terratenientes que ya tenían el poder absoluto en el territorio, para evitar pues que haya futuras sublevaciones, futuras insurrecciones, y por ello se tenía ya que quitar el poder a los encomenderos. Por eso es que una de las medidas que se tomó es que el poder de los encomenderos no era hereditario. ¿Qué quería decir con esto? Que si el encomendero fallecía, su hijo no heredaba absolutamente nada. Y pues los encomenderos, al ver, ¿no? Al ver que ya su poder iba a ser afectado, que se les iba a quitar todo el poder que habían adquirido y habían obtenido durante los años de conquista, se decían rebelar contra la nueva autoridad que era el virrey. Que el virrey era muy importante en esta parte del territorio, ¿por qué? Porque el virrey era la representación del rey, no era el representante oficial del rey. Entonces por eso era muy importante su autoridad. Pero nuestro primer virrey, Blasco Núñez de Vela, lastimosamente no corrió con mucha suerte. Era un tipo que no contaba con mucho apoyo, no era un tipo tan... no tenía mucha aprobación que digamos, entonces termina siendo pues ejecutado por los pizarristas en la batalla de Iñaquito, ¿no? Le quitan, incluso Gonzalo Pizarro llega a marchar triunfante por el Cusco, ¿no? Pero finalmente, pues después de esta ejecución va a llegar Pedro de la Gasca, ¿no? De Cristóbal Vaca de Castro, todos ellos, para enfrentarse a los pizarristas, liderados por Gonzalo Pizarro. Y finalmente va a ser derrotado en la batalla de Yaquijahuana. Después va a ser ejecutado Gonzalo Pizarro. De esa manera se acaba pues esta rebelión de encomenderos. Aunque va a seguir surgiendo algunos brotes, algunas insurrecciones y todo ello. Sin embargo, y a pesar de todos estos problemas que habían surgido en el territorio del Virreinato del Perú, pues ya se tenía que llegar a nuevos pues acuerdos. Y es ahí cuando llega pues Francisco de Toledo. Francisco de Toledo llega en el año 1569. Llega el virrey Francisco de Toledo al virreinato del Perú. Ahora, Francisco de Toledo tiene que enfrentar muchas cosas cuando llega al territorio peruano, ¿no? Una de las cosas principales que tiene que hacer al llegar es, primero, dar reformas, ¿no? Para implementarlas dentro del territorio, ¿no? Y también enfrentar la resistencia incaica que se había establecido en Vilcabamba, ¿no? Esta resistencia que en un inicio es liderada por Manco Inca va a ser asesinado, ¿no? En extrañas circunstancias va a ser asesinado, y el poder va a pasar a su hijo, ¿no? Y así, ¿no? Los incas de Vilcabamba son pues cuatro, ¿no? Cuatro incas de Vilcabamba: Manco Inca, Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Tupac Amaru I también, ¿no? Que es el último inca de Vilcabamba. Tupac Amaru I, que es el primer Tupac Amaru, y se le dice Tupac Amaru I para distinguirlo de el otro Tupac Amaru que tenemos, que es José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que es el más conocido, creo yo, ¿no? Tupac Amaru II, que apareció en el siglo XVIII, durante su rebelión, ¿no? Una de las más conocidas. Pero el virrey Toledo se tiene que enfrentar a todo esto, ¿no? Tiene que enfrentarse a esta resistencia incaica. Tiene también que evangelizar a la población, esa es su misión. Por eso se dan las famosas misiones jesuitas que llegan al Perú precisamente durante la época del gobierno del virrey Toledo. Llegan los jesuitas, ¿no? Para evangelizar el territorio, ¿no? Se dan las famosas reducciones, poblaciones indígenas
que eran lideradas por curacas, ¿no? Curacas que tenían privilegios de alguna manera por haber pertenecido a la nobleza incaica. Por ejemplo, uno de los privilegios que ellos tenían es que ellos no pagaban tributos, ¿no? Tributo pagaba el pueblo, ellos no tenían, estaban exentos de pagar tributos. Y muchas cosas se implementan, ¿no? Evangelizar el territorio, ¿no? Se crea nuevos impuestos, ¿no? Para los territorios que ya está prácticamente dominado todo el territorio, pero Toledo tiene que mejorar aún más la situación, tiene que mejorar todo esto. Tiene que enfrentar la resistencia inca en Vilcabamba, ¿no? Que estaba liderado el reino de Vilcabamba, que era prácticamente un reino que era independiente era un reino independiente del virreinato del Perú. Era la última resistencia inca que había. Entonces eso también se tenía que solucionar de inmediato. Y es que los incas de Vilcabamba habían adquirido mucho conocimiento de los conquistadores, ¿no? Porque en la parte de Vilcabamba, que era dominio incaico, habían huido muchos españoles. Y entonces estos les habían enseñado tácticas militares, les habían enseñado a usar armas a los soldados incas, ¿no? Por ejemplo, se especializaron en el manejo del arcabuz, ¿no? E incluso se llega a decir de que Manco Inca en algún momento llegó a ser un hábil montador de caballo. Imagínense, ¿no? Montaba muy bien a caballo. Todo esto lo aprendieron pues durante los años en los cuales españoles iban a refugiarse, ¿no? Al reino de Vilcabamba. El reino de Vilcabamba va a estar vigente hasta el año 1571, año de la muerte, ¿no? De Túpac Amaru I, que es el último inca de Vilcabamba. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las reformas toledanas. Lo que hizo el virrey Toledo durante su gestión, durante su mandato, ¿no? Es considerado uno de los virreyes quizá más importantes que tuvo el Perú en sus inicios, ¿no? En los inicios del virreinato peruano. No cabe precisar de que el virrey Toledo gobierna en el virreinato peruano durante la época, ¿no? En la cual Felipe II, ¿no? El Grande, ¿no? Felipe II era rey de España, ¿no? Felipe II, que también es uno de los reyes más importantes de la historia de España, también de la casa de Austria, por si acaso también, ¿ya? También era de la casa de Habsburgo, por lo tanto era también parte de la dinastía de los Austrias. No, España también tiene una historia bastante interesante respecto a esas épocas monárquicas, ¿no? Con la cuestión de los Austrias, ¿no? De la época borbónica, todo ello. Bueno, pero las reformas toledanas van a ser muy importantes para lo que va a ser la constitución y la organización del virreinato peruano. ¿No? Por ejemplo, se da, pues, por ejemplo, una de las primeras medidas que va a hacer Toledo es la reubicación de los pueblos indígenas, ¿no? En las llamadas reducciones, ¿no? Eran unos pequeños pueblos, ¿no? Que eran liderados por los curacas, ¿no? Liderados por curacas, ¿no? Se pagaban tributos e impuestos en estas pequeñas reducciones, ¿no? Y es que en estos pueblos vivían los indígenas, ¿no? Y pues ellos tenían que pagar impuestos, tenían que pagar tributos, ¿no? Como el trabajo forzado, que era la mita, ¿no? Que era el trabajo en las minas, ¿no? Y aquí también se pagaban impuestos y todo eso. Los encargados de recaudar el impuesto eran los curacas. Los curacas, ¿no? Las autoridades que estaban ahí. Y a estas reducciones tenían acceso los clérigos, que eran los que evangelizaban y educaban a estos pueblos. No recordemos que son los primeros años del virreinato, por ende hay este primer impacto de querer evangelizar el territorio, ¿no? Para que se dejen las antiguas creencias que aún se conservaban para esa época, por si acaso, ¿ah? Todavía se estaban conservando algunas creencias, imagínense, ¿no? Eh,
Por ejemplo, otra de las reformas, otra de las medidas que va a tomar el virrey de Toledo es que se impone, ¿no?, la ley de tributo indígena, ¿no?, el trabajo forzado en las minas, lo que había dicho anteriormente, que era la mita, ¿no? Otra de las medidas importantes que va a tomar el virrey Toledo, esto ya referente a lo que es la educación, el 12 de mayo de 1571 se da la secularización y reconversión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo cual dio la posibilidad a que los estudiantes y profesores no tengan un poco de autonomía y sustento económico. ¿No? La universidad antes estaba a cargo de los cleros, estaba a cargo del clero, entonces gana pues la autonomía. Esto se da el 12 de mayo de 1571, era la secularización y reconversión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que vuelvo a repetir, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se funda en el año 1551, ¿no? Mediante la Real Cédula de Valladolid. El encargado de fundar la universidad aquí va a ser Fray Tomás de San Martín, ¿no? En 1570, ¿no?, va a instalar el Tribunal Santo Oficio de la Inquisición y el Tribunal de la Santa Cruzada 4 años después, en 1574, ¿no? Y otra de las cosas, una de las cosas más importantes que va a realizar el virrey Toledo durante su gestión es definitivamente que va a pelear, ¿no? Va a liderar la guerra contra el reino de Vilcabamba, ¿de acuerdo? Que era un reino que era independiente del virreinato del Perú, no tenía ningún vínculo con la corona española ni con el virreinato del Perú, no se había separado, si podríamos decir de esa manera, ¿no? Era como una especie de territorio rebelde que aún se mantenía resistiendo a los embates de los conquistadores. Que el reino de Vilcabamba no estaba todavía vigente cuando estaba el virrey Toledo. Una de sus medidas más fundamentales, más elementales que va a tomar de Toledo en esta época va a ser que va a liderar esta guerra contra el reino de Vilcabamba, que para ese momento estaba siendo liderado por Túpac Amaru I, y que en 1572 va a terminar esta guerra de resistencia en Vilcabamba, ¿no?, en el reino de Vilcabamba. Al final el reino de Vilcabamba va a terminar siendo anexado al territorio, va a terminar siendo anexado al virreinato del Perú, ¿no? Con la muerte de Túpac Amaru, ¿no?, se da por fin la conquista, la caída del reino de Vilcabamba, se pone fin a la resistencia que habían liderado los famosos incas de Vilcabamba, resistencia que había iniciado Manco Inca y que termina pues con Túpac Amaru I, ¿no? Se firma pues así la caída definitiva del imperio incaico. El último reducto fue el reino de Vilcabamba, que había sido liderado por Túpac Amaru I. Y bueno, podemos ver que los primeros años del virreinato sí que fueron conflictivos, ¿no? No solamente con estas rebeliones lideradas por españoles, sino también rebeliones lideradas por indígenas, que en este caso, en el caso del reino de Vilcabamba, aún se tenía la esperanza pues de restablecer lo que había sido el antiguo imperio incaico. Pero pues al final, con la ejecución de Túpac Amaru I, ¿no?, y con la ejecución de varios lugartenientes, se termina poniendo fin al reino de Vilcabamba, es anexado al virreinato del Perú, y de esa manera se pone fin pues a la resistencia inca. Esas fueron las medidas más importantes que va a tener el virrey Francisco de Toledo con el Perú, ¿no?, en el Perú, en el virreinato del Perú. Como habrán podido darse cuenta, ¿no?, en estos primeros años de virreinato, en estos primeros años del virreinato peruano, desde la fundación, o desde antes incluso, ¿ya? Si queremos hacer un análisis más profundo de todo el contexto de esa época, podemos decir que el virreinato peruano empieza pues de forma anárquica, de forma desordenada, ¿no?
en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la inestabilidad, ¿no? Estas guerras entre conquistadores que de alguna manera destruían pues a los, no solamente se destruían entre ellos, sino que también destruían a los pueblos indígenas que estaban en aquella zona, ¿no? Porque buscaban alianzas y todo eso, ¿no? Entonces fueron años de mucho desorden, de mucha anarquía, mucha inestabilidad, ¿no? La guerra entre los conquistadores, que como vuelvo a repetir, creo yo desde mi punto de vista que estos tipos prácticamente se mataron entre ellos por el poder. El caso de Diego de Almagro y Francisco Pizarro es un claro ejemplo, ¿no? Luego también viene Almagro el Mozo, ¿no? Que era hijo de Diego de Almagro, que reclama lo que le correspondía por haber ser el hijo de un conquistador que era Diego de Almagro. Después Diego el Mozo también es ejecutado, Almagro el Mozo es ejecutado también. Luego viene la época de los encomenderos, que habían ganado mucho poder en el territorio conquistado, y es por eso que el rey de aquella época, Carlos V, va a querer, ¿no? Poner las leyes nuevas en el territorio conquistado para de alguna manera controlar sus nuevos dominios, ¿no? Y que no se le vaya la situación de las manos, porque ya los encomenderos habían ganado tanto poder y protagonismo que prácticamente ya se sentían pues con el derecho a gobernar sobre el territorio conquistado. A tal punto de que se habla de que incluso Gonzalo Pizarro quería proclamarse rey de estos territorios, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si hubiera triunfado ese plan, porque Gonzalo Pizarro era un tipo muy poderoso, era un tipo que ganó mucho poder después de la muerte de su hermano, ¿no? Que en este caso era Francisco Pizarro. Pero al final Gonzalo Pizarro también es ejecutado en el año 1548, después de la batalla de Yaquijahuana. Y después se van a dar algunas otras rebeliones también de encomenderos, algunos encomenderos van a seguir rebelándose, reclamando el que se haya impuesto las leyes nuevas, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Se van a dar muchas otras cosas en los primeros años del virreinato peruano. Pero también fueron años de muchas reformas, de muchos acontecimientos importantes, por ejemplo la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que se funda en 1551. Todos estos acontecimientos van a forjar la creación del Virreinato del Perú, que en años posteriores va a seguir fortaleciéndose, ¿no? Hasta pues, digamos, mediados de 1800, ¿no? Recordemos que el Virreinato del Perú prácticamente duró 3 siglos, ¿no? Y en esos 3 siglos hubo de todo, hubieron guerras internas, rebeliones indígenas, como es el caso pues de los incas de Vilcabamba. El caso, por ejemplo, en el siglo XVIII vamos a tener a Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II y otras rebeliones, ¿no? Que también son parte de rebeliones indígenas, no solamente en el Perú, sino también en la parte de Chile, ¿no? Con los mapuches y todo eso. Y también rebeliones españolas, ¿no? Con el caso de los encomenderos y todo eso. Entonces fueron años también donde hubo de todo, ¿no? Hubo inestabilidad, hubo conflictos internos, guerras. Para todo esto, para que se llegue pues a la consolidación y consagración de la formación oficial del virreinato peruano. Fueron, como todos sabemos, años muy difíciles, los primeros años del virreinato, pero al final se logró establecer de forma contundente, ¿no? El virreinato del Perú, que va a tener 3 siglos exactos de duración, ¿no? Va a durar 3 siglos la época virreinal en el Perú, ¿no? Y como vuelvo a decir, ¿no? Nuestro virreinato se divide en 2 etapas. Una, la etapa liderada por la dinastía de los Austrias, que eran los que estaban gobernando en España. Y la última, la segunda etapa, que es liderada por los Borbones. Que de esa etapa vamos a hablar en otro video, ¿no? De la etapa borbónica, de la monarquía hispánica en el Perú, también vamos a hablar en futuros videos, ¿no? Porque también es algo que pues está relacionado a la historia del Perú. Les guste a algunos o no, pero sí, está relacionado. En el Perú hay historia hispánica, así a algunos no les guste la idea, pero es la verdad, ¿no? Nuestra historia está muy relacionada pues a la historia hispánica también, ¿no? A la monarquía, a los años, ¿no?
Por ejemplo, el virreinato del Perú vivió lo que fue el siglo de oro español, ¿no? Cuando el siglo de oro español inicia con el virreinato del Perú también, ¿no? La época de mayor auge, de mayor apogeo, de mayor esplendor de la monarquía hispánica, ¿no? No solo de la monarquía hispánica, sino de todo, sino tanto en lo militar, en lo político, en lo económico. España gana protagonismo también en lo cultural, en la literatura, en el teatro. Entonces en España también se vivía una época, vamos a decir así, una época de bonanza, de auge, de estabilidad, ¿no? De prosperidad, que va a durar hasta eh, entre el siglo XVI y XVII, ¿de acuerdo? Ya después viene la decadencia del Imperio Español. Por 1700, finales de 1700, va a iniciar la decadencia. Pero de eso vamos a hablar en otro video, ¿no? También vamos a hablar, ¿no? Obviamente, del siglo de oro español, ¿no? De las épocas de los Austrias en España y todo ello, ¿no? De la época virreinal vamos a seguir hablando en futuros videos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.